Mateos capítulo 24, los versos del 3 al 14 leen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Vamos a leer el versículo 13 y 14 nuevamente, porque tenemos que poner mucha atención aquí. Dice: Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y vamos a predicar bajo un tema que es una pregunta. Y usted sabe que cuando usted le hace una pregunta, la contestación mía pudiera ser diferente a la contestación de su hermano, de su amigo, de su vecino. Y la pregunta en el día de hoy que vamos a usar como tema, y espero que usted pueda acordarse a través del mensaje, es esta: ¿y si no mejora? Y a lo mejor usted diga: ¿si no mejora qué? Vamos ahora, bajo este contexto de Mateo 24, estos versos que acabamos de leer, estamos viendo que están hablando del fin. Y para empezar en esta introducción, quiero recordarles, porque si les digo ya ustedes lo saben, pero hay muchas personas que han tratado de determinar la segunda venida de Cristo. En otras palabras, el fin, como así lo decimos normalmente. En estos versos que acabamos de leer, Jesús les decía a sus discípulos las señales que veremos en este tiempo. Pero si usted lo lee detalladamente, usted se va a dar cuenta que nunca, en ningún momento en este capítulo, ni en ningún otro capítulo en la Biblia, Jesús le dice exactamente a nadie cuándo este tiempo será. Más adelante en este capítulo 24, Jesús dijo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solo el Padre. Eso es el versículo 36 de este capítulo 24. Y hoy, como vamos a predicar de este tema, y si no mejora, a lo mejor ya usted puede empezar a darse cuenta que el pastor hoy va a traer un mensaje que empieza a hablar del futuro. Muchos viven con una esperanza que esto va a mejorar. Desafortunadamente muchos oran de tal manera pidiéndole a Dios que las cosas mejoren aquí en la tierra. La buena noticia es que esto no mejorará.
Aquí Jesucristo le estaba diciendo estos datos a los discípulos y en ningún momento en la palabra de Dios usted ve cuando Jesús le dice, pero no te preocupes, hijo, esto va a mejorar. En ningún momento. Y tampoco le dijo, no te preocupes, que después de esto tú vas a vivir más cómodo, que después de esto tú vas a prosperar de esta manera, que después que pase esto tú vas a hacer esto, lo otro. Nosotros a veces oramos para que Dios bajara del cielo con toda su justicia y nos defendiera de las injusticias que este mundo nos ofrece gratuitamente. Sí, porque déjeme decirle, este mundo nos da tantas cosas malas, negativas y gratis. Están a la puerta, alrededor de la esquina. Ponga las noticias. Entonces usted vaya y haga una lista, haga un checklist, haga 2 columnas, ni tiene que escribir mucho. 2 columnas, cosas buenas y cosas malas. Y vaya línea por línea. La primera noticia, buena o mala. La segunda, buena o mala, buena y mala. Cuando usted viene a ver al final del lapso noticiero, y lo digo porque lo he hecho, yo salgo como que me levanto del mueble de ver esta hora de noticias. Yo digo, me siento como que una nube negra está sobre de mí. Y no le estoy diciendo que no miren las noticias. Yo creo que es bueno que estemos al tanto de lo que está ocurriendo. Y esas son las locales. Entonces usted le da a otro canal que le den noticias nacionales. Y es lo mismo. Y después va a otro canal que le den noticias internacionales. Y es lo mismo. Y cuando usted viene a ver, como que la cabeza la siente como quinchada. Te dice, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Por qué yo me siento tan mal? ¿Por qué tantas cosas negativas? Porque el mundo nos da gratuitamente y nos ofrece muchas injusticias. Y oramos y le pedimos a Dios, Dios mío, cambia. Dios mío, haz. Dios mío, obra. Dios mío, esto y lo otro. Y lo que nos faltó hacer era estudiar y escudriñar la palabra de Dios para entonces saber que desde el principio de muchos años atrás ya estaba escrito en nuestras Biblias que tal cosas iban a ocurrir. Y estamos tan enfocados en el día de mañana y en el día de ahora que no cogemos el tiempo para mirar lo que va a hablarnos del futuro. La iglesia no puede mantener la misma postura ni la misma mentalidad. Tenemos que vivir como que esto no va a mejorar. Vamos rápidamente en estos versos. Vemos aquí que el 4 y el 5 parecen al versículo 11. El 4 y el 5 dicen de esta manera: mirad que nadie nos engañe. El 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Cuando brincamos al 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermano, yo no sé si usted ha sacado el tiempo a buscar esta información. Yo le voy a ser honesto. Yo sé lo que es un falso profeta. Los he visto en televisión, los he visto en persona, los he visto en las noticias. Ahí es donde más se ven. Pero nunca había hecho mucho research. Entonces, para la preparación del día de hoy, yo me empecé a buscar. Y ustedes me pueden creer que yo encontré un website. Primeramente, Google no le gustó la pregunta. Y me hizo un warning que yo dije, ¿qué es esto? ¿De cuándo acá Google se puso a politiquear? Con los cristianos, digo yo, con la religión. Y decía un warning de Google, cuidado que este tema sigue cambiando. Y yo no sabía si cogerlo como insulto o como alegría. Pero déjeme decirle que después, el próximo día que volví a hacerlo, me sentí mejor. Yo dije, sí, esto sigue cambiando. Porque la palabra de Dios en Mateo me dice que van a seguir saliendo. Y lo dice en plural. So Google sabe la verdad. Yo no sé si usted todavía la sabe, pero hoy la va a aprender. Que estos falsos profetas a cada día van a seguir saliendo, uno allí, uno allí, uno allí. Las cosas van a seguir ocurriendo. Y cuando se levanta uno
que la misma comunidad puede descreditarlo y se esconde, después por acá se levanta otro. Y después por allá se levanta otro. Y por acá atrás se levanta otro con un poquito de más auge. Entonces engaña a un pueblo mucho más grande que el primero. Y siguen uno aprendiendo del otro. Y cuando tú vienes a ver, tienen las masas de personas engañadas bajo su tutoría. Pero déjeme no irme tan allá. Porque para ser un falso profeta, usted no tiene que tener una iglesia de 3,000 personas y darle un evangelio falso. El término falso profeta se le puede poner a cualquier persona que tome el evangelio de Jesucristo y lo tuerza de tal manera que le sirva para lograr su propia meta personal. Si yo vengo aquí y yo empiezo a cambiar lo que la palabra dice, para que usted haga algo que yo quiero que usted haga, yo me considero como un falso profeta. Yo no tengo que tener 1,000,000 de seguidores, ni 100 seguidores, ni 1,000 seguidores. Con 2 o 3 que yo engañe, con cosas falsas que no están aquí escritas, ya yo estoy cayendo bajo esa sombrilla de falso profeta. Y ustedes saben, ya conocemos, y aquí en este mismo pueblo tenemos de estos, de los que siguen la prosperidad. Que la prosperidad va por encima de Dios. Y que Dios te la da, pero es mayor que todo lo demás. Y todo es prosperidad, prosperidad, prosperidad. Y cuando tú vienes a ver a estas personas, estas son los poquitos que andan en aviones privados. Y tú dices, ¿por qué? ¿Quién pagó por ese avión? Vamos a dejarlo ahí. Aquellos que profetizan usando el enemigo. Y cuando yo digo profetizan usando el enemigo, aquellos estamos hablando de aquellas personas que se ponen a leer un globito de cristal, que ponen a leerse la palma en la mano, que te ponen a leer unas cartas de tarot, aquellos que van y buscan al mismo infierno para sacar contestaciones. Aquellos que dicen que son Jesucristo o Dios. ¿Cómo se llamaba aquel no hace mucho? Jesucristo hombre. Ahí se los dejo de asignación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar al tanto de lo que está pasando alrededor de nosotros. Hay personas que están diciendo que son cuando no son. Y esto es lo que la Biblia nos está diciendo, lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, que va a ocurrir ¿cuándo? En los últimos tiempos. Oh, pero está pasando ahora, pastor. Entonces ya tú sabes en qué tiempo estamos. Entonces yo no te tengo que explicar en el tiempo que estamos porque ya lo estamos comprobando. Usted sabe que hay aquellas personas que llevan una vida perdida y dicen ser cristianos, a tal como lo describe en Gálatas 5, del 16 al 21. Aquellas personas también caen en este grupo de falsos profetas. ¿Por qué? Porque están aparentando ser algo que no son. Están aparentando hacer lo que dicen cristianos, pero en realidad no lo son. Aquellos que niegan a Dios y apartan a otros de Dios, estos también siguen siendo falsos profetas. Usted sabe que otro término es falsos maestros. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 19, encontramos 22 características de estos falsos maestros. Hermano, no estamos hablando nada nuevo. No estamos hablando nada que a lo mejor usted no ha escuchado antes. Esto está plasmado en la palabra de Dios. Solamente nosotros tenemos que saber en el momento que estamos viviendo y preguntarnos a nosotros mismos, ¿y si no mejora? Cuando nosotros vamos al próximo versículo, o los próximos versículos 6 y 7 dicen: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Les voy a traer algo que a lo mejor usted no sabía. Esto no está en la Biblia, pero es lo que dice la Biblia. Yo fui a uno de los peores recursos. Mucha gente jura por él, algunos se apartan de Wikipedia. Pero yo fui a Wikipedia y Wikipedia me dice, dicen ellos, que desde el año 2020
al año 2022. Enséñame con los deditos cuántos años hay. En los últimos 2 años han ocurrido, aguántense bien, 19 guerras alrededor del mundo. Lo voy a repetir de nuevo porque a lo mejor usted todavía se está levantando la quijada como yo tuve que hacerlo cuando lo leí. En un lapso de 2 años se han empezado o han roto 19 guerras alrededor del mundo. Y yo estoy seguro que si yo le pregunto ahora mismo a los que están aquí ahora mismo, ¿cuántas guerras has escuchado en los últimos 2 años? Me pueden nombrar quizás 3. Pero han sido 19. Y yo me quedé con la boca abierta. Yo tuve que ir a buscar más recursos. Y dije, ¿qué es esto? Y lo mejor es que te lo dicen todo. Entonces, la definición de guerra, pues obviamente a lo mejor usted no la sepa. Pero no importa. Cuando hay un conflicto, es lo que quiero decir que en estos 19 casos, podemos decir que a lo mejor no fue una guerra como la que usted piensa, que entra todo el militar, con todas sus armas, todas sus tropas, todos sus aviones, todos sus barcos. No necesariamente. Como usted distingue una guerra es un conflicto suficiente que haga noticia. Entonces, con eso dicho, algunas usan el título de conflicto, otras usan el título de encontronazos fuertes. Llámese como se llame, la Biblia no falla. Porque mira cómo dicen estos versículos que acabamos de leer. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos, diferentes lugares. La Biblia todavía sigue 100% accurate en lo que está diciendo. La Biblia sigue siendo todavía el libro de mayor confianza que yo tengo para poder leer estas cosas, porque cuando lo dice la Biblia y yo lo puedo, sea el recurso que sea, confrontar y puedo preguntar y puedo cuestionar y puedo comprobar que eso es lo que está pasando, a mí se me abren los ojos y se me hago la pregunta, ¿y si no mejora? Digo, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué yo debería estar haciendo si esto no mejora? Porque déjeme decirle que a lo mejor ahora usted y yo estamos aquí bien cómodos, en sillas acoginadas, con la temperatura muy cómoda en este lugar bajo techos. Pero esa no es la historia de todos los cristianos alrededor del mundo. Hay por lo menos, como le dije, 19 lugares en los últimos 2 años que han tenido conflictos grandes. No tuve el tiempo de buscar cuántos de estos conflictos tenían que ver con religión, pero yo sé que por lo menos 3 fueron, incluyendo Israel. Sí, hermanos. Y lo que le quiero decir es que todavía hay lugares comunistas que uno no puede tener y ser dueño de la palabra de Dios. No puedes tener una Biblia y menos hacerle un culto a Dios. Y si no mejora. En el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Cuando tú sientas este dolor por la opresión, no te sorprendas. Y no que quiero ser negativo, sino que quiero ser realista. Cuando escucha que nuestros hermanos en China no pueden dar un culto a Dios, ni tienen una Biblia, no te sorprendas. Cuando algunos misioneros son capturados, torturados y balaceados, no abra los ojos bien grandes. Hermano, estamos leyendo lo que va a ocurrir en los tiempos finales. La Biblia claramente me está hablando de unos tiempos de dolores. Y porque no lo estemos sintiendo en Tampa hoy día, no quiere decir que no va a llegar. Y porque no lo estamos sintiendo hoy en Tampa, no quiere decir que no nos podemos preparar para peores tiempos. Aleluya. Solamente lo que tenemos que leer la Biblia y entender lo que nos está diciendo. Porque vivimos de día a día tan cómodos con nuestros afanes diarios, seculares, o algunos quizás espirituales, que no podemos mirar hacia el día de mañana. Por lo menos no bajo esta lupa. Y esto no quita que se le quiten las ganas de orar. Usted no va a decir, pues entonces con brazos caídos no voy a hacer nada, porque lo que va a pasar, no importando lo que yo diga. No, hermano.
Sigamos orando por estos misioneros. Sigamos orando por estos hermanos que están siendo oprimidos. Sigamos orando por estos hermanos que han sido encarcelados. Sigamos orando por estos hermanos que han sido mártires por el amor a Dios. Porque eso no nos quita tener un corazón. A nosotros, y esto lo vamos a tocar ya mismo, a nosotros no se nos debe enfriar el corazón nuestro por lo que estamos viendo que pasa en otros lugares. Tenemos todavía ciertas libertades que no estamos aprovechando. Tenemos muchísimos derechos que decidimos no usarlos. ¿Escucharon bien? Estoy hablando de que nosotros tenemos una libertad de culto aquí en este pueblo, en esta ciudad, en este estado, en esta nación. ¿Cuándo fue la última vez que usted usó ese derecho? ¿Cuándo fue la última vez que usted usó esa libertad para el bienestar de Dios? Y es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y si no mejora, qué estoy haciendo yo? Y si no mejora y es momento de actuar, y estos mismos derechos que nosotros tenemos como ciudadanos de esta ciudad, pudiéramos usarlos de una forma más impactante para la ciudad. Pero preferimos dejar que otro lo haga. Entonces yo me pongo a esperar por el otro. El que está al lado de mí, el mío, también está esperando que el otro lo haga. Entonces ambos nos sentamos en nuestras manos y no hacemos nada. Ahorita vamos a hablar más de eso. ¿Cómo se siente no hacer nada? En el versículo 9 nos está diciendo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Continúo después de la coma. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Continúo el punto anterior. Llegará un momento cuando sentiremos una aflicción muy grande por causa de situaciones adversas. Estoy seguro que por lo menos una vez al año, escuche esto bien, yo estoy seguro que por lo menos una vez al año todos pasamos por un momento que nos sentimos con una aflicción muy grande por situaciones adversas que hemos experimentado en nuestra vida. Pero que cuando sea todos los días, ¿qué vas a hacer cuando este sentir sea a diario? Porque una cosa es que tú te sientas bien mal una vez al año, pero ¿qué tú vas a hacer cuando esto sea todos los días, tras día, tras día, tras día, tras día? Entonces, ¿qué tú harás? En la versión Reina Valera de 1995 usa la palabra odiando en lugar de aborrecido. Hoy día el ser humano tiende a odiar a otros que no piensan como él o como ella. Tienden a sacarle el cuerpo, reunirse con personas que piensan igual que ellos. Cuando llega el cristiano, como que el ambiente cambia donde quiera que ellos se encuentren, porque le tienen odio al cristiano que no piensa igual que ellos. De la forma que va esta nación, los cristianos seremos la minoría y encontrar aliados será más difícil cada día más. Hermano, estamos hablando de la realidad que ya nosotros estamos pudiendo darnos cuenta que está ocurriendo alrededor de nosotros. Voy a hablar solamente de Estados Unidos, porque yo no puedo hablar de más ningún lado, yo no vivo en más ningún lado. Pero me estoy dando cuenta, y más cuando veo las noticias, cuando las personas que están allá arriba haciendo las leyes, haciendo las reglas, empiezan a cambiar diferentes cosas, que yo siento que están poniéndose en contra de lo que es el cristianismo. Últimamente sabemos que quitaron la ley de Roe versus Wade. Entonces ahora al nivel federal un aborto es ilegal.
a un nivel federal. Pero lo que el cristiano que está dando una fiesta y está brincando en una patita, lo que ese cristiano no se da cuenta, que ahora la bola está en los estados individualmente. Y a lo mejor usted diga, gloria a Dios. Sí, vi una noticia en estos días, leí el headline que decía que los abortos en el estado de Texas han bajado 97%. Y a lo mejor usted como cristiano diga, gloria a Dios. Pero lo que da pena es que el estado al lado, que es un estado liberal, está invirtiendo dinero, haciendo unos rótulos bien grandes, diciéndole a las personas que están en Texas, vengan acá sí pueden abortar. Entonces lo que le estamos, por estas noticias, por estas cosas que han pasado, entonces están cambiando las leyes y están abriendo para que otras personas lo hagan con más libertad. Ahora los mismos estados, el mismo gobierno está invirtiendo dinero, haciendo rótulos en los expresos, en las calles, diciéndole a los demás que no pueden, porque en su estado no se lo permiten, vengan acá a cometer el pecado. Antes eso no se escuchaba, pero las cosas están cambiando. Y déjeme decirle que cuando leemos estos versículos no están cambiando para algo positivo. Sea como sea, nosotros tenemos que mantenernos haciendo lo que Dios nos ha llamado. Y mientras lo esté haciendo, siempre piense, ¿y si no mejora? Siempre tenga eso en su mente. El versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Este es el versículo en la traducción del lenguaje actual. Y lo traje en la traducción del lenguaje actual porque es un poco más fácil para entender. Y yo creo que para nosotros poder entender tenemos que hacer este estudio y estos estudios, buscar otras versiones, ¿no? Pero esa versión dice, muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Yo no sé si usted tiene un seguidor. Yo no sé si usted tiene amigos. Yo no sé si usted tiene personas que conocen de usted, que creen en usted. Y cuando hablamos de creer en nosotros, obviamente es creer en lo que nosotros creemos. Y después continúa diciendo, uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Mira qué cosa, el mismo enemigo va a plantar odio en esos corazones para que haya una discordia entre esas dos personas. Tenemos que aprovechar el tiempo. Todos tenemos algo que quisiéramos volver atrás y poder tratar de hacer de nuevo. Todos tenemos un fracaso que nos trae lamento. Si este lamento te cuesta mucho y cuando se recuerda te trae tristeza, imagínese en el futuro cuando muchos que se sentaban a tu lado te traicionen y te odien. Imagínese. Entonces lo que quiero decir con esto es que hoy nosotros podemos aprovechar mejor el tiempo y hablar de la palabra de Dios abiertamente y públicamente. En el futuro será imposible. Estamos hablando de tener este regret, ¿no? De cosas que habíamos hecho, que quisiéramos haber hecho diferente en el pasado, pero ahora vamos a aplicar esa idea al día de hoy y al futuro. Le voy a garantizar, y la Biblia nos está diciendo que esto va a ponerse de mal en peor, que va a llegar un momento que nosotros no vamos a tener el foro público para poder hablar de la palabra de Dios, que nosotros no vamos a poder abiertamente compartir el evangelio con otras personas. Si usted quiere, y es de esas personas que mira al futuro, que mira al pasado y dice, yo quisiera haber hecho XXX, entonces yo le digo ahora, entonces mire, aprovecha el tiempo hoy. Entonces coge el tiempo de hoy que podemos aprovechar y hablar de la palabra de Dios abiertamente y públicamente. Vamos entonces a hacerlo para cuando llegue el día de mañana y el año que viene y el año después no tengamos ninguna raíz en el corazón, un sentimiento de tristeza, de decir, no, si yo lo hubiera hecho diferente, si yo hubiera hecho esto y esto y esto, en vez de hacerlo de esta manera. Pero aprovechemos el tiempo, porque ¿qué pasa si esto no mejora?
Esa es la pregunta que tenemos que continuamente hacernos en el día de hoy. El futuro será imposible. Muchos te odiarán por ser hijo de Dios. Hoy tenemos que aprovechar el tiempo. Cuando nosotros vamos al versículo 11, lo habíamos tocado ahorita al principio, es donde nos habla de los falsos profetas. El 12 continúa diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo creo que este versículo lo conocemos todos. Es un versículo muy conocido. Solamente prendan las noticias, como decía ahorita. Humanos abusando de otros humanos. Desde niños hasta ancianos. Desde la concepción en el vientre de la mujer, estamos viendo abuso a las criaturas de Dios en el día de hoy. Se llama aborto. En otras palabras, el amor de muchos se ha disminuido tanto por la maldad que ahora ven muchos embarazos como algo negativo. Lo ven como que algo que va a parar su carrera, va a parar su vida. Ya el amor que una mujer anhelaba a tener un hijo, ya no se encuentra. Al contrario, la maldad está tan grande y las pasiones del mundo que nos hablan en Gálatas 5 están tan en su apogeo en ciertas personas que ellos prefieren tener una noche de placer o un día de placer o un momento de placer, y si ocurre lo que es inevitable, caer en cinta, prefieren terminar en una clínica deshaciéndose del milagro que Dios ha hecho antes de amar una escritura. ¿Por qué? Porque dice el versículo 12 claramente, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando nosotros vamos al 13 y al 14, con esto vamos a concluir la predicación del día de hoy. Estos versículos dicen, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si empezamos por el 13, podemos ver que nos está diciendo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y yo quiero hacer una nota aclaratoria en este verso, por si acaso hay alguien que está preguntándose lo que dice este versículo. Cuando está diciendo hasta el fin, estamos hablando los momentos del fin del mundo, antes de la segunda venida de Cristo, o en ese tiempo. Nosotros no tenemos que perseverar hasta aquel momento, que no sabemos cuándo es, para entonces poder ver nuestra salvación. El fin de que está hablando en este versículo 13 está hablando del fin de nuestra vida individualmente. Con esa nota aclaratoria, ahora sabemos que si morimos mañana todavía vamos a tener una recompensa. Porque de otra manera, entonces no fuera calificado para llegar allá. Porque no todos van a ver el fin. Yo tengo familiares que ya han pasado a morar con Dios. En otras palabras, estamos hablando del fin de la vida nuestra. Y cuando entonces lo entendemos de esta manera, que es el fin de la vida nuestra, entonces podemos entender que a lo mejor nosotros vamos a morir antes de que venga lo que está diciendo el versículo 14. Ahora vamos a tratar de leer entre las líneas, como a mí me gusta decir. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces hay un punto y coma. Y después dice, y entonces vendrá el fin. En otras palabras, que el fin no va a llegar antes hasta que todas las naciones escuchen el evangelio de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso para nosotros en el día de hoy? La pregunta o la contestación a la pregunta para nosotros en el día de hoy, entonces que si nosotros estamos diciendo, y si no mejora, nos estamos preguntando que si esto no mejora, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar lo que Dios quiere que pase, pero nosotros tenemos una encomienda. Nuestra encomienda es de preocuparnos todos los momentos que tengamos aquí en la tierra de predicar el evangelio de Dios.
¿Por qué, pastor? Porque cuando nosotros estamos predicando el evangelio de Dios, entonces es que nosotros vamos a poder llegar a personas para que ellos conozcan de Dios. Y persona tras persona tras persona es que todas las naciones van a escuchar la palabra de Dios. Y cuando todas las personas escuchen la palabra de Dios, entonces que nosotros vamos a poder ser ¿qué? Llegar a los fines del mundo. Oh, pastor, que yo no sé llegar al fin del mundo. Pero a lo mejor la persona que tú le prediques mañana puede llegar al fin del mundo. Y no es nuestro trabajo cuestionar cómo va a ser. Nuestro trabajo es hacer el trabajo, no cuestionar al Creador. No es que nosotros tenemos un plan propio de nosotros, es que Dios tiene un plan para con todo el mundo. Y nuestra parte es tan simple como que predicar el Evangelio. Y cuando nosotros hacemos nuestra parte, automáticamente el evangelio se sigue regando. Y llegará un momento que la palabra de Dios se cumplirá, como dice el versículo 14. Entonces vendrá el fin. Pero hermanos, si nosotros no predicamos, ese fin no va a llegar. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, el fin entonces nunca llegará. Porque si la profecía no se cumple, entonces no se cumple el resto de la profecía. No sé si me estoy dejando entender. Que a lo mejor usted se está preguntando, ¿y esto no mejorará? Entonces, si tú eres una de las personas como yo que decimos, no, esto no mejorará, entonces vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos para que entonces el plan de Dios para con toda la tierra se pueda cumplir. Pero como yo he dicho en diferentes ocasiones, el plan de Dios se cumple a través de nosotros, a través de usted y a través de mí. Por eso nos levantamos todos los domingos y todos los días, pero el domingo específicamente, para pararnos aquí a predicar la palabra de Dios, para que todo el mundo pueda escucharla. Por eso es que muchas veces y casi siempre grabamos los mensajes y los ponemos en las redes sociales, los ponemos en YouTube, para que haya otras personas que tengan la oportunidad de escuchar el mensaje. No es que a mí me gusta estar en cámara, no es que a mí me gusta estar levantándome temprano todos los weekends, pero este es el trabajo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Me escucharon como dije nosotros? Porque a lo mejor yo lo hago de acá, pero usted lo hace de su casa. A lo mejor yo lo hago desde aquí, pero usted lo hace del supermercado. A lo mejor yo lo hago de cerca de mi casa, del parque, pero usted también lo puede hacer en otro parque, cerca de su casa. Y es nuestro trabajo como cristianos hacer el trabajo. La Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Allí no dice solamente los que midan 6 pies o solamente los que tengan la pies oscura o no, hermano, ahí le está diciendo a todos nosotros que nos llamamos cristianos que tenemos este trabajo que hacer. Hermano, si usted está preocupado por lo que va a pasar en el futuro, si usted está preocupado por lo que pudiera ocurrir, siga preocupándose, pero siga trabajando en la viña de Dios. No permita que las cosas de esta vida le paren a hacer lo que usted tiene que hacer, porque tenemos que seguir regando este evangelio por todos lados para que las señales del fin se cumplan. Eso es todo lo que tengo para el día de hoy. Y les pido y les insto, hermano, que ustedes puedan meditar en el mensaje del día de hoy. Pero no solamente meditar en él, sino que ponerlo por obra. Que cada uno de nosotros podamos dedicarnos aún más que lo que hacíamos ayer, para prepararnos para lo que viene. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración.